No rompí nada. No grité. No pregunté por qué. Simplemente me quedé allí, de pie en medio del salón, mirando la pantalla de su teléfono y leyendo, línea tras línea, palabras que ella nunca quiso que yo viera. Él la llamaba cielo. Ella lo llamaba mío. Unas pocas palabras, pero suficientes para matar a un hombre. No la carne, sino la parte de mí que todavía creía. Creía en la lealtad. Creía en una mujer que una vez posó su mano sobre mi pecho y juró que nunca lo había herido. No pedí una explicación, porque sabía que ninguna razón podría justificarlo. Simplemente cogí mis llaves, mi cartera y salí de la casa que una vez llamamos hogar. Sin portazos, sin una última mirada, solo el sonido de mi corazón latiendo en mi pecho, y un silencio tan espeso que me ahogaba. No di un portazo. Ni siquiera cerré la puerta del todo, simplemente me fui. Las llaves en un bolsillo, la cartera en el otro, nada más. El sol se estaba poniendo proyectando esa luz dorada de la hora mágica que normalmente hace que todo parezca más suave. Pero no esa noche. No para mí. Mis botas golpearon los escalones del porche como un peso muerto. Cada paso se sentía como una traición. La mía o la suya, todavía no lo sé. Me subí a la furgoneta. Me quedé sentado, con las manos en el volante, el motor apagado, contemplando la casa que habíamos convertido en un hogar. La luz del porche se encendió detrás de mí. Quizás me estaba observando. No me giré para comprobarlo. No me importaba. No me quedaba nada que decir. Conduje sin rumbo. Sin destino. Sin música. Solo el sonido de los neumáticos viejos sobre el asfalto y un corazón rompiéndose en tiempo real. No lloré. Todavía no. Eso vendría después, cuando el silencio se volviera demasiado ruidoso para soportarlo. Y así, de repente, me convertí en un extraño en mi propia vida. Terminé en el aparcamiento de un centro comercial en las afueras. No recordaba cómo había llegado allí. No me importaba. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Es curioso cómo el silencio puede doler más que los gritos. Tenía el contacto de un compañero de trabajo, Carlos. No era un amigo, solo alguien con quien charlaba en los descansos para comer. Le escribí un mensaje. Asterisco. ¿Tienes un sofá en el que pueda dormir esta noche? Asterisco. Sin explicaciones. Solo esas 9 palabras. Respondió casi al instante. Asterisco. Sí, vente asterisco. Eso fue todo. No hizo preguntas. Quizás lo vio en mi cara cuando llegué. Quizás él también había pasado por algo así. Su apartamento olía a pizza de microondas y a detergente. Me lanzó una manta, señaló el sofá y volvió a su videojuego. Me tumbé. Completamente vestido. Con las botas puestas. La televisión zumbaba silenciosamente de fondo. Una película de guerra. Explosiones. Gritos. Todo me resultaba demasiado familiar. Miré fijamente el techo durante horas. Sin pensar. Solo existiendo. Y por primera vez en años, me sentí completamente invisible. No de una manera triste. De una manera que me hizo preguntarme. Si desapareciera esta noche, ¿ella siquiera se daría cuenta? A las 2:13 de la madrugada, borré su número de mi teléfono. No por ira. No para castigarla. Simplemente, no podía confiar en lo que oír su voz podría hacerme. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla durante un minuto entero. La foto de contacto, ella riendo en la nieve, con las mejillas sonrojadas por el frío. Solía pensar que esa sonrisa era mía. Luego, un solo gesto. Borrada. Fue como soltar un vaso que has estado sosteniendo durante demasiado tiempo. Nunca fue tuyo para mantenerlo intacto de todos modos. Dejé el teléfono en el suelo, boca abajo, como si apartarlo de mi vista pudiera apagar también los recuerdos. Carlos roncaba, el mundo exterior seguía girando, ¿y yo? Yo solo estaba allí, tumbado, despojado de toda ilusión. Ya no era su hombre. No era el hombre de nadie, solo era un tipo cualquiera. En el sofá de otro, intentando dejar de amar a una mujer a la que no le importó mentirme. Esa noche, no dormí. No lloré. Solo me preguntaba una y otra vez si algo de todo aquello había sido real. A las 6 de la mañana siguiente ya estaba en la carretera. No avisé en el trabajo, no le dije nada a nadie. Metí en la furgoneta lo poco que tenía en el asiento trasero. Una chaqueta, una caja de herramientas
media barrita de cereales, y la versión de mí que todavía no podía creer que lo hubiera hecho. Simplemente conduje. 2 horas. 4. No paré hasta que el horizonte de la ciudad desapareció por el retrovisor. En un momento dado, me di cuenta de que no había parpadeado en mucho tiempo. Tenía los ojos secos, enrojecidos, pero las lágrimas seguían sin llegar. Es extraño cómo el dolor puede permanecer tan quieto dentro de ti, silencioso, pesado, como una piedra en el estómago. Crucé los límites de la comunidad autónoma y seguí adelante. En algún punto, tras unas 7 horas de conducción, paré en una gasolinera en un pueblo cuyo nombre no conocía. Me miré en el espejo del baño, sobre el lavabo. Sin afeitar, con los ojos hundidos. Y recuerdo que pensé, esta es la cara de un hombre que lo dio todo y se perdió a sí mismo. No tenía ganas de empezar de cero. Pero algo me decía que no tenía otra opción. Encontré un pequeño pueblo en el interior de Asturias. La población apenas llegaba a los 2000 habitantes. El aire era puro, la gente parecía tranquila y, lo más importante, nadie sabía mi nombre. Eso era suficiente. Alquilé una habitación encima de una librería cerrada. Las paredes olían a papel viejo y a madera húmeda. Pero era mía. O al menos, no era de ella. A la mañana siguiente, entré en el único bar del pueblo. Pedí un café solo y unos huevos fritos que apenas toqué. La camarera, una mujer de mediana edad, fue amable. No hizo preguntas. Solo me rellenó la taza y me dio mi espacio. Esa misma tarde vi un cartel de «Se necesita ayuda» delante de una casa en ruinas, una cuadrilla de construcción. Necesitaban manos. No hacían preguntas. Perfecto. Me apunté. Me dieron unos guantes, un martillo y me señalaron un porche que había que derribar, así que lo hice. Clavo a clavo, tabla a tabla. Lo arranqué como si me hubiera mentido. Y en ese primer golpe de martillo, algo cambió dentro de mí. No estaba arreglando la casa de otro. Estaba derribando las partes rotas de mí mismo. El trabajo era sencillo. Romper, limpiar, reconstruir. Justo como me dijeron. Justo como necesitaba. La jornada empezaba a las 6. El polvo en el aire, la madera bajo mis botas. El sonido agudo de los martillos cortando el silencio. Nadie hablaba mucho, nadie preguntaba. Era hermoso. El sudor sustituía al pensamiento. Cada golpe de maza acallaba un recuerdo. Cada tabla que arrancaba se sentía como si estuviera eliminando una mentira de mis propios cimientos. No escuchaba música, no llevaba auriculares, solo el sonido de los pájaros, los taladros y hombres que no necesitaban decir mucho para entenderse. Y cuando me dolían los brazos al final del día, se sentía honesto. Ese tipo de dolor que te ganas. No el que alguien te inflige rompiéndote el corazón. A la hora de comer, me sentaba en la parte trasera de mi furgoneta, observando el cielo cambiar, del azul al dorado, del calor al aire fresco de la montaña. Un día, un compañero me preguntó, ¿eres nuevo en el pueblo? Asentí. No me preguntó de dónde venía. Esa fue la primera vez que no sentí la necesidad de salir corriendo. Fueron las pequeñas cosas las que me mantuvieron a flote. El olor a serrín por la mañana, el sonido de las botas sobre la grava, un saludo con la cabeza del anciano que regentaba la ferretería. Nadie me conocía aquí. A nadie le importaba. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Empecé a cocinar de nuevo. Solo cosas sencillas. Huevos, tostadas, sopa de lata, el tipo de comidas que haces cuando no esperas que nadie se una a ti. Pero incluso eso se sentía como un logro. Compré una mesa de segunda mano en un mercadillo. 4 sillas. Solo necesitaba una, pero me parecía mal dejar las otras 3 vacías. Así que las dejé allí. Por si acaso. Por si acaso qué, no lo sabía. Algunas noches me sentaba en los escalones traseros de mi edificio, con una cerveza fría en la mano, mirando un cielo tan grande que no podía albergar dolor. No hubo una revelación, ni un momento de claridad, solo respirar. Una respiración a la vez. Una tarde tranquila a la vez. Hasta que finalmente me di cuenta de que ya no esperaba que ella llamara. No podía recordar la última vez que había pensado en su voz. Simplemente, se desvaneció, como una canción que has escuchado demasiadas veces y que ha dejado de significar algo. No borré nuestras fotos. Seguían allí, en algún disco duro viejo, metido en una caja que no había abierto. Pero dejé de mirar.
Dejé de perseguir el dolor como si me debiera algo. Algunas mañanas me sorprendía sonriendo, a la nada, solo por el olor del café, o por cómo la luz entraba por las persianas. Cosas estúpidas. Cosas simples. Pero se sentían reales. Y cuando te han mentido, cuando alguien en quien confiabas ha quemado la casa que construiste con tus propias manos, lo real se convierte en todo. Había una pequeña cafetería frente al almacén de madera. Suelos polvorientos, tazas desconchadas, música folk sonando bajo. Empecé a ir allí antes del trabajo. No por el café, que era terrible, sino por la tranquilidad. Y por ella. Trabajaba en el turno de la mañana. En su placa ponía, Sofía. El pelo recogido. Una media sonrisa. Como si no intentara impresionar a nadie. Nunca preguntaba mucho. Solo, ¿lo mismo de ayer? Yo asentía. Ella servía. Sin preguntas. Sin conversaciones triviales. Pero un día, le pregunté su nombre. Y sonrió como si le sorprendiera. Hablamos quizás 5 minutos. Nada profundo. El tiempo. El pueblo. El horrible color de la pintura de la puerta principal. Pero salí de allí sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era atracción. Ni esperanza. Solo facilidad. Un recordatorio de que no todas las mujeres son una tormenta. Algunas son mañanas tranquilas. A la mañana siguiente no fui a por café. Me dije a mí mismo que llegaba tarde. La verdad era que tenía miedo. Miedo de que si entraba y ella volvía a sonreír, empezaría a tener esperanza. Y la esperanza es peligrosa cuando has pasado meses convenciéndote de que es mejor no sentir nada en absoluto. Pero al tercer día, cedí. Entré. Misma mesa, misma taza. La misma música sobre desamores y furgonetas. Sofía no dijo nada extra, pero cuando dejó mi taza, me dejó una nota adhesiva en el borde. 3 palabras, escritas a mano. Asterisco. ¿Estás bien hoy? Asterisco. Me quedé mirándola más tiempo del debido. No respondí, solo asentí una vez, tomé un sorbo, tragué lentamente, y por un segundo, sentí algo cálido. No era el café. Era presencia, reconocimiento. El tipo de reconocimiento silencioso, seguro. Y sin embargo, al salir de esa cafetería, cada célula de mi cuerpo gritaba, no dejes que esto se convierta en nada. Porque, ¿y si ella también se va? Era viernes y la luz se fue en la obra, así que salimos antes. Por alguna razón mi furgoneta giró sola hacia la cafetería. Sofía estaba cerrando. Sin delantal, con el pelo suelto, la misma energía tranquila. Sonrió cuando me vio. No esperaba verte tan tarde, dijo. Me encogí de hombros. Yo tampoco esperaba aparecer, repliqué. Se rió. Una risa suave y real. Me pilló por sorpresa. Luego preguntó, ¿quieres ayudarme a acabar con un trozo de tarta? Odio comerme la última porción sola. Casi dije que no. Casi inventé una excusa. Pero no lo hice. Así que nos sentamos en esa cafetería vacía, compartiendo tarta de manzana en 2 platos desconchados. Y hablamos de todo excepto de lo que dolía. Me contó que su marido había muerto hacía 5 años. Un accidente de coche. La dejó con 2 perros en una casa silenciosa. Yo no dije mucho. Pero escuché. Escuché de verdad. Porque por primera vez en mucho tiempo, el dolor de otra persona no me asustó. Me hizo sentir menos solo. Después de esa noche, seguí pensando en Sofía. No constantemente. No de forma obsesiva. Solo lo suficiente como para darme cuenta de que el silencio empezaba a sentirse diferente. Como si quizás ya no estuviera solo sobreviviendo. Quizás estaba empezando a regresar. Pero cada vez que me sorprendía sonriendo, una voz se alzaba dentro de mí. No la de ella. La mía. La que susurraba, no seas estúpido, ya has visto cómo acaba esto. La que recordaba el silencio frío, los mensajes sin leer, la forma en que la traición no grita, simplemente pasa por encima de tu confianza, y sigue caminando. Odiaba esa voz, pero había confiado en ella durante tanto tiempo. Me mantenía a salvo. Me mantenía solo. Una noche, me di cuenta de que me estaba distanciando. Sofía me rozó el brazo, solo un toque ligero, sin peso, y me estremecí. No de forma visible, no groseramente,
pero lo suficiente para que ella lo sintiera. Y soltó la mano, suavemente, sin decir una palabra. Conduje a casa, sintiéndome un cobarde. Pero no por ella, sino por mí. Porque de alguna manera, incluso después de todo este tiempo, todavía me estaba preparando para un golpe que no iba a llegar. Todavía protegía heridas que nadie intentaba tocar. Me senté en la furgoneta, con el motor apagado, y susurré la verdad que había estado evitando. Ella no me rompió. He estado rompiéndome a mí mismo tratando de evitar que me vuelvan a romper. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Me quedé quieto. Me serví una taza de café, me senté en el porche, y por primera vez en meses no me sentí culpable por parar. No estaba evitando a nadie, no me estaba escondiendo, solo estaba existiendo. Sofía me envió un mensaje a mediodía, sin preguntas, solo. Asterisco. ¿Todo bien? Asterisco. Miré la pantalla, y luego escribí lentamente. Asterisco. Creo que sí. Hoy no he huido asterisco. Y eso significaba más de lo que ella podría saber jamás. Ese sábado, por la tarde, acababa de terminar de lijar una barandilla. Conduje hasta mi casa, abrí la puerta y entonces lo oí. Un coche parando detrás de mí, demasiado cerca, demasiado lento. Me giré y allí estaba. Ella. La que me dejó sangrando por dentro mientras sonreía a otro en el espejo. Se bajó del coche como si no estuviera segura de que el suelo la sostendría. Nos quedamos allí en silencio. Sin viento, sin sonido. Solo el peso de todo lo que no se había dicho. Mateo, dijo, su voz temblorosa. No dije nada. Solo me quedé allí, con las llaves todavía en la mano, el serrín en la camisa, el corazón más tranquilo de lo que esperaba. Parecía cansada. No por el viaje, por algo más profundo. He estado intentando encontrarte, dijo. No sabía a dónde habías ido. Simplemente, desapareciste. Casi me río. ¿Desaparecer? Ella me hizo invisible mucho antes de que yo saliera por esa puerta. Arruiné todo, susurró, con la voz quebrada como un cristal barato. Lo sé. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirlo. Lo siento. La miré. Las lágrimas, la mujer por la que una vez habría muerto. Y entonces pregunté, ¿por qué ahora? Mi voz me sorprendió incluso a mí. Era calmada, firme. No era la voz de un hombre que se está rompiendo, sino la de uno que ya se rompió y se reconstruyó. Ella bajó la mirada, secándose una lágrima con la manga de un jersey que no reconocí. El hombre por el que te dejé, me ha dejado a mí, dijo. Asentí una vez. No era un juicio, solo un reconocimiento. Dijo que nunca quiso nada serio, que le gustaba la emoción, no el peso, y que cuando la cosa se puso real, desapareció. No me moví. No me inmuté. No era una noticia, era una confirmación. Pensé que quería más, dijo. Pero necesité perderte para darme cuenta de que el más eras tú. La forma en que se le quebraba la voz, la forma en que sus manos se retorcían. No era una actuación, era culpa. Real. Cruda. Pero la culpa es algo curioso. No reconstruye lo que ha roto. Tomó una bocanada de aire temblorosa. Sé que no puedo deshacerlo. Solo necesitaba que me vieras. Una última vez. Y por un momento la vi. No a la mujer de mi pasado, sino a la versión de ella abandonada por sus propios errores. Y aún así, no di un paso adelante. Esperó a que yo dijera algo. Lo que fuera. Pero no me precipité. Solo la miré. La miré de verdad. La mujer que estaba frente a mí no era el fantasma que solía perseguirme en sueños. No era el fuego que me quemó. Era solo una persona. Cansada. Atormentada por decisiones que no podía deshacer. Sabes, dije finalmente, no me fui porque dejara de quererte. Sus ojos se alzaron de golpe, húmedos y abiertos de par en par. Me fui porque tú lo hiciste. Abrió la boca, quizás para negarlo, quizás para llorar más fuerte, pero yo negué con la cabeza. Dejaste de elegirme. Eso fue más ruidoso que cualquier confesión. No fui cruel, no fui amargo, solo honesto. Y en esa honestidad, sentí que algo cambiaba, como si soltara un peso que no sabía que todavía llevaba. Ella retrocedió,
llevándose las manos a la boca, con los ojos llenos de los escombros que ella misma había causado. Pero, yo ya no estaba de pie entre ellos. Yo, ya había salido. Esperé a que se recompusiera, pero el llanto no cesaba. «Espero que encuentres la paz», dije en voz baja. «De verdad que sí». Me miró, sorprendida. Como si la amabilidad fuera lo último que esperaba. «Pero yo no soy el hombre que perdona como antes, y tú no eres la mujer por la que solía luchar». Sin ira, sin drama, solo la verdad. Ella asintió, lentamente, como si cada palabra se grabara más profundamente que cualquier reproche. Luego se dio la vuelta. Regresó a su coche. No miró por encima del hombro. Me quedé en el mismo sitio, viendo cómo las luces traseras desaparecían entre el polvo y el atardecer. Y no las perseguí, porque esta vez no estaba perdiendo nada que valiera la pena conservar. Entré en casa. La misma puerta, las mismas paredes, el mismo crujido de la tarima cerca de la cocina, pero todo se sentía diferente. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Me apoyé en la puerta, cerré los ojos, dejé que el silencio me envolviera. Sin corazón desbocado, sin dolor en el pecho. Solo respiración, lenta, constante. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. La luz sobre el fregadero parpadeó una vez, luego se mantuvo firme. Abrí el cajón donde guardaba cartas viejas, fotos, cosas que me dije a mí mismo que ya arreglaría más tarde. Lo abrí, me senté y, una por una, las tiré a la basura. Sin rabia, sin una última canción sonando de fondo. Solo el sonido del papel tocando el fondo de una bolsa de basura. No estaba borrando el pasado. Solo estaba eligiendo no cargarlo más. Y mientras ataba la bolsa no se sintió como un final. Se sintió como espacio. A la mañana siguiente, me afeité. Nada dramático. Solo yo, frente al espejo, la cuchilla en la mano, el agua corriendo. El vello facial se había convertido en parte de la armadura. Una forma de decir, sin palabras, no me importa que me vean. Pero esa mañana sí me importaba. No por Sofía. No por nadie que mirara. Solo, por mí. Me puse una camisa limpia. Algo sencillo, que no me ponía desde antes de que todo se desmoronara. Y me di cuenta. Me quedaba bien otra vez. No solo en mi cuerpo, sino en mi vida. No necesitaba una nueva identidad. Solo necesitaba volver al hombre que era. Antes de dejar que el dolor me dijera quién tenía que ser. Le envié un mensaje a Sofía. Asterisco, hola, si estás libre en algún momento, me encantaría volver a pasear por ese mercadillo contigo asterisco. Simple. Directo. Sin juegos. Pulsé enviar. Dejé el teléfono. No me quedé mirando la pantalla esperando a que aparecieran los puntos de la respuesta. En su lugar, salí fuera. Dejé que el sol me diera en la cara. Respiré un aire que ya no sabía a arrepentimiento. Ella dijo que sí. Nos encontramos en el borde del mercado. Llevaba vaqueros, sin maquillaje, el pelo recogido. Caminamos lentamente. Nos paramos en un puesto que vendía discos de vinilo viejos. Cogió uno con la portada rota y dijo, «Mi padre solía poner esto los domingos». Le pregunté si alguna vez bailaba con él. Sonrió. «Solo en calcetines». No hablamos del pasado. Hablamos de música, de mañanas, de qué tipo de tarta merece una segunda porción. No era una cita. Era un paseo. Dos personas avanzando en la misma dirección, aunque solo fuera por una hora. Y a veces eso es todo lo que necesita la curación. Alguien dispuesto a caminar a tu lado, sin una línea de meta en mente. A mitad del paseo, ella contó una historia sobre cómo quemó una tostada tan mal que saltó la alarma de incendios y su perro se negó a volver a entrar en la cocina durante 3 días. No era tan graciosa. Pero la forma en que la contó, animada, con las manos volando, la voz subiendo en el remate, me reí. No una risa educada. Me reí. El tipo de risa que viene del estómago, que te pilla por sorpresa y te deja sin aliento de la mejor manera. Ella me miró, con las cejas levantadas, casi sorprendida. Y me di cuenta de que yo también estaba sorprendido. Había pasado tanto tiempo desde que mi cuerpo emitía ese sonido sin forzarlo. En un momento, sin pensar, nuestras manos se rozaron. Ella no se apartó. Yo tampoco. Por un segundo,
Caminamos así, con los dedos sin entrelazar, solo cerca, lo suficientemente cerca, para sentir el calor. Y en ese espacio exacto, entre la intención y el instinto, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Calma. El tipo de calma que no pide más. Simplemente dice, aquí estás a salvo.